¿Qué tal? ¿Cómo están? El tema que vamos a abordar el día de hoy es la Ley de Seguridad Interior, porque en días pasados en la Suprema Corte de Justicia ya se estaba debatiendo el tema y 6 ministros se pronunciaban por la inconstitucionalidad. Eran necesarios 8 votos para que el dictamen de la Suprema Corte de Justicia era que esta ley era inconstitucional, que violaba la Constitución mexicana. El día de hoy tenemos una buena noticia porque después de la votación, 9 ministros se pronuncian por la inconstitucionalidad de esta ley. Por lo tanto, esto se tendrá que regresar a las cámaras para su revisión. El tema importante además es que Andrés Manuel y Alfonso Durazo el día de ayer se pronunciaban por el resurgimiento del tema de la Guardia Nacional, que estaría compuesta por elementos del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México y además la Policía Federal. ¿Qué tendrán que revisar en las cámaras? Bueno, pues tendrán que constituir una ley de nuevo, pero tienen que abordar los siguientes temas porque me parece que esto es muy importante. Pues que se tiene que fortalecer a la policía y se le tiene que profesionalizar. Por ahí ya se está haciendo la crítica de que si el ejército va a salir o no de las calles. Bueno, por lo que se entiende de la constitución o conformación de esta Guardia Nacional es que no va a ser el ejército ni la marina los directamente responsables de restablecer el orden aquí en el país. Y debe de ser abordado de manera muy seria, porque si no, vamos a seguir teniendo los problemas que hemos heredado de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y esto ya lo hemos visto. El resultado son entre 230,000 o 250,000 muertos en 12 años, más 20 y tantos mil desaparecidos. ¿No ha resultado la estrategia? No, pero también hay que analizar lo siguiente. También en días pasados, ustedes sabrán que el Chapo Guzmán está siendo juzgado en Estados Unidos en una corte de Nueva York y uno de sus abogados hizo las siguientes declaraciones, que se habían dado sobornos tanto a Enrique Peña Nieto como a Felipe Calderón Hinojosa. Tema muy serio, probablemente no va a pasar a mayor. El abogado puede hacer las declaraciones, recuerden que quienes están bajo juramento son testigos y son los acusados y etc. No sé si va a haber relevancia respecto a estas declaraciones porque tendrán que aportarse las pruebas necesarias. Lo importante aquí sería saber, más bien, el entramado de corrupción en el cual están inmiscuidas las autoridades mexicanas de diversos niveles y de diversas índoles. La policía tiene un grave problema a nivel federal y a nivel estatal, y es la infiltración del crimen organizado. Bueno, tratamos este tema, nos vamos a esto de la Guardia Nacional y regresamos a lo de la Ley de Seguridad Interior. Bueno, el ejército tiene una función junto con la Marina, que es la seguridad nacional. La seguridad pública es un tema aparte. Se ha tratado de escudar el Estado mexicano en algo que han determinado como seguridad interior, y por lo mismo la Ley de Seguridad Interior estaba facultando al ejército y a la Marina para realizar labores que le corresponden a la policía. Tenemos que regresar esto a un análisis muy serio y que no será nada sencillo. La problemática es fuerte, pero la problemática tiene que ver también con corrupción, que esto ha permitido que los grupos del crimen organizado se campeen por todo México con toda libertad. Por lo tanto, veámoslo desde el punto de vista de diferentes organizaciones civiles que se han pronunciado, y también, por cierto, la misma parte de la ONU respecto a los derechos humanos se pronunció en contra de esta ley con el apoyo de diversos expertos que se pronunciaron respecto al tema. Vámonos de esto de la Ley de Seguridad Interior a algo muy lamentable que sucedió ayer en Tijuana. Ustedes habrán visto en las noticias que una avanzada de la caravana migrante ya había arribado a la ciudad de Tijuana, esto en Baja California. Voy a regresarme un poco porque en algunos de los videos que fueron un poco controversiales por los temas que abordé de los migrantes, porque era a favor de los derechos de los migrantes, yo había hablado respecto a que no me gustaría ver, yo decía esto, no me gustaría ver agresiones
serias en contra de los migrantes por toda la ola de prejuicios que empezó a surgir. Y esto avivado por algunas personas en redes sociales, que incluso había quien publicaba noticias falsas. Bueno, ayer sucedió algo muy lamentable. Gente de Tijuana estaban agrediendo de manera verbal, pero también de manera física, porque hay videos que ustedes podrán ver en las redes sociales. Voy a ver si encuentro alguno y se los voy a poner ahí en la descripción para que ustedes los puedan consultar, porque esto es terrible. O sea, no puede ser que haya un problema de violencia ya en contra de los migrantes. Esto no debe de dejarse pasar, porque esto es avivado por comentarios, por prejuicios, y esto tenemos que analizarlo, porque la caravana migrante lo que ha hecho es visibilizar algo que ya estaba ocurriendo, que cientos de miles de migrantes centroamericanos y cientos de miles de migrantes mexicanos atraviesan el territorio nacional para llegar a Estados Unidos. Las cifras ya las hemos hablado, 1 millón de mexicanos y medio millón de migrantes de Centroamérica atraviesan el territorio nacional y en muchas ocasiones son capturados por el crimen organizado, secuestrados, extorsionados, obligados a trabajar para cárteles, trata de personas. Esto es algo muy serio, pero que la caravana migrante lo ha hecho visible. Hay mucha gente que al parecer nunca se había enterado que había un problema de migración aquí en México. Parece que no se habían enterado de que más de la mitad de los que intentan pasar a Estados Unidos no lo logran. Y de esa mitad, por ejemplo, de migrantes centroamericanos se quedan a vivir aquí en México y jamás han generado un problema. Es más, puede ser que ustedes tengan vecinos que ni siquiera saben ustedes que son de Centroamérica. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Es importante que empecemos a entrarle al tema, pero en serio, no con los prejuicios, no con el odio, no con la discriminación. Esto es algo que debe de ser tema, por lo que les voy a exponer a continuación. El tema de la migración no se va a terminar. Esto ha sido a lo largo de muchísimos años un problema en México, que realmente el problema consistiría en poder lograr que la gente se quede aquí en México y los gobiernos de Centroamérica, pues que sus ciudadanos también se queden en sus respectivos países. Pero para ello debe de haber oportunidades, un desarrollo real. Vamos a poner sobre la mesa, porque ustedes deberían de consultar la tabla de las mayores economías del mundo. Nosotros estamos en el número 15, incluso estamos por arriba de Noruega o de Suecia. Obviamente no tenemos la calidad de vida que tienen estos dos países que yo les he mencionado, y además tenemos una población muy grande. La distribución inequitativa de la riqueza precisamente provoca estos flujos migratorios. Y a esto súmenle problemas de violencia, del crimen organizado, de guerras. Por ahí alguien me mencionaba que es que en Centroamérica no había guerras. Nada más pónganse a revisar lo que está sucediendo en El Salvador, en Nicaragua y en Honduras, y ustedes díganme, aquí en México tampoco tenemos una guerra y tenemos 220,000 o 230,000 o 250,000 muertos. Hay cifras que ni siquiera se pueden corroborar. Y les recuerdo, aquí en México tampoco estamos en guerra y tenemos 250,000 de personas muertas en 12 años. Por favor, yo sé que esto a muchos les causa muchísima molestia, pero son temas que no podemos dejar de abordar. Yo leía una publicación que hacía uno de mis amigos de nombre Jaime respecto a lo de los migrantes. Bueno, quienes vayan a ayudar, que ayuden. Quienes no vayan a ayudar, pues que no se quejen. Pero por favor, esto de las agresiones ya en contra de migrantes es sumamente serio y no es deseable, porque nosotros nos hemos quejado durante muchos años de las agresiones que sufren nuestros conciudadanos que migran, la mayoría de manera ilegal, a Estados Unidos. No podemos hacer algo diferente a lo que hemos estado diciendo que es discriminación. Bueno, muchos argumentos he visto yo y a veces muchos sin fundamentos. Por ahí una persona me decía que ella me publicaba para que yo viera que los centroamericanos no eran buenos samaritanos. Bueno, de entrada yo les recomendaría a mis conciudadanos que nos pusiéramos a leer más, porque el término buen samaritano está mal aplicado en el ejemplo que hacía esta persona. Buen samaritano es aquel que acoge, aquel que tiene la posibilidad de dar refugio, aquel que tiene la posibilidad de ayudar, no quien anda buscando una mejor oportunidad de vida. Bueno, vamos a hacer
una pausa porque vamos a abordar, bueno, más bien vamos a cortar el tema ahí y nos vamos a ir a algo que sucedió en San Juan Ixhuatepec, aquí en el Estado de México, específicamente en el municipio de Tlalnepantla, colindante con la Ciudad de México. En días pasados hubo, al parecer, un operativo para detener a alguien que realizó un asalto en una gasolinera en una zona de Ticomán, en la alcaldía de Gustavo Amadero. De ahí derivó todo un desastre en este lugar que les digo, San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, porque al parecer algunos vecinos trataron de defender al delincuente, no se tiene la certeza, y después llegaron más policías, pero eso es lo importante, eran policías de la Ciudad de México en el Estado de México. En este momento ya no hay ninguna noticia que ustedes puedan consultar, porque parece que todo el mundo se olvidó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Por ahí había salido el jefe de gobierno que está en sustitución de Miguel Ángel Mancera, este señor Amieva, diciendo que Raimundo Collins, que es el jefe o el secretario de seguridad de aquí de la Ciudad de México, no iba a renunciar por estos hechos violentos. Hay que recordar, y vean ustedes ahí los videos, yo les pondré algunos en la descripción, qué fue lo que ocurrió. Hubo agresiones por parte de los policías, incluso contra gente que no tenía nada que ver con lo que había ocurrido de este asalto, y lo que hicieron los vecinos fue cerrar una carretera que es la México-Pachuca. Esto provocó un caos de proporciones terribles, bueno, increíbles, no antes vistas. Pero parece que ya todo el mundo se olvidó del tema. ¿A qué negociación habrán llegado? Bueno, habrá que consultar. Les vuelvo a comentar que a veces nosotros como ciudadanos tenemos muy mala memoria y pasan algunos días y de algunos temas ya no nos acordamos y quedan en el olvido. Haré una última anotación respecto a algo que vi en las noticias el día de hoy en ADN Canal 40. Estaba esta señora Mónica Garza con el otro titular del noticiero y estaban entrevistando a un especialista de seguridad nacional. Esta señora decía que el ejército mexicano era entrenado para apoyar a la población, a diferencia de otros ejércitos que se entrenaban para la guerra. Hay que hacerle nada más una aclaración: todos los ejércitos se siguen preparando para la guerra. Y la aseveración que decía esta señora era completamente errónea, porque el ejército mexicano se entrena además para hacer labor a favor de la población civil cuando hay desastres naturales. Existía esto, o no sé si todavía existe, lo del plan DN3 de apoyo a la población, y ahí sí, los elementos del ejército mexicano son capacitados para realizar labores de apoyo cuando hay desastres naturales o alguna situación como lo que ocurre en el terremoto. Pero bueno, es muy diferente a decir que el ejército mexicano es entrenado para realizar labores policíacas. La infantería se entrena para hacer infantería, la artillería se entrena para hacer artillería, el arma blindada se entrena para hacer arma blindada para la guerra, no para hacer labores en contra del narcotráfico. Hay que a veces hacer estas anotaciones porque imagínense que la gente ve estos noticieros y se va con la idea de lo que están diciendo estos comunicadores de los medios tradicionales. Bueno, vamos a cerrar este video. Regresamos un poco a los videos grabados y por la noche vamos a tener nuestro video en vivo. Quiero agradecerles a todos, estemos en contacto y recuerden que la gente informada y organizada siempre tendrá mejores resultados que aquellos que nos llaman pejechairos. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes, que estén muy bien. No se olviden de suscribirse al canal, síganos en nuestras redes sociales porque estaremos publicando contenido constantemente. Recuerden que las personas informadas y organizadas siempre tendrán mejores resultados que aquellos que nos llaman pejechairos.